Bueno, ok, ahora lo que voy a hacer es, vamos a cambiar los empaques que tiene aquí las ruedas, porque se ve que está tirando ya aceite. Entonces voy a cambiar estos empaques ahorita que ya terminé de pintar todas las partes de aquí, los tambores, las gomas de rebote y bueno, en general todo eso ya está pintado. Y como ven, está tirando mucho aceite, o eso es parte de que está tirando, ya los retenes de ahí ya no sirven. Entonces yo ya tengo aquí los repuestos. Estos son muy económicos, creo que me costaron como 25 pesos. Y nada más vienen estas piezas: el retén, el empaque y 2 ligas, ¿sale? Entonces ahorita que quite todo esto, que lo lave, les voy a decir cómo va a irse desarmando esto, ¿va? Bueno, esto ya está limpio, lo más que se pudo. Y ahora vamos a quitar estos tornillos en un dado 14. Bueno, ok, miren, en esta pieza, este hoyito que tiene aquí debería de estar limpio. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando se sale, ya no sirve esta liga y se empieza a salir todo el aceite. Como va así, también tiene un hoyito aquí, por eso también tiene lleno aquí de aceite. Entonces se va para atrás, en vez de que se quede aquí chorreando así todas las balatas, se va para atrás y ya no queda adentro de esto, no se echan a perder las balatas. Entonces ahorita con un alambrito vamos a quitarle ahí la mugre para que se salga aquí y se salga de acá, ¿sale? Entonces ya con eso está listo. Y ahorita lo que voy a hacer es, vamos a sacar este retén. Este retén ya es el viejo, ya no sirve. Vamos a sacar con golpes y vamos a poner el nuevo. Bueno, no sé si se alcance a ver por ahí, pero aquí tiene un hoyito que sale aquí, de aquí a acá, para que salga el aceite que va a salir del tambor, se vaya para atrás. Miren toda la mugre que le va a salir aquí. Este hoyo debe de estar perfectamente limpio. Y al igual que acá. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es poner esta arandela. Esta no tiene posición, así como caiga puede ser. Y ahora vamos a poner el nuevo, el retén nuevo. Le vamos a poner tantita grasa. Y por dentro también. Y lo vamos a meter a presión. Primero con las manos hasta donde lleguemos. Que en este caso está entrando bien. Con las puras manos. Con el retén viejo unos golpecitos para que entre bien. Bueno, aquí tiene adentro un tope hasta donde llega, ¿vale? Entonces hay que meterlo hasta ahí y eso es más que suficiente. Bueno, entonces ahora hay que sacar la otra pieza de acá. Hay que sacar esta pieza de aquí
Ahí está. Bueno, ya tenemos que sacar esta rondana. Y esta que ya está muy fea, está como comida, pero bueno, esto es lo que le vamos a dejar, no tenemos otra. Primero ponemos su arandela y luego la rondana. También quitamos la otra de arriba, esta, es que ya estaban muy pellizcadas, digo estaban poseyendo más o menos, pero es buen momento para hacer ese cambio. Y ponemos la nueva. Es un poquito difícil porque como que se regresa. Ahí está, así, bien pegada. Y ahora esta pieza normalmente mejor la pongo aquí yo, así, perfecto, y le ponemos su empaque nuevo. Normalmente se deja así, pero a mí me gusta echarle tantita grasa para que haga un poquito mejor de sello. Y que se pegue a la superficie también. Esto le ayuda a que no se mueva. Así. Y ya nada más pondríamos la tapa. Pondríamos sus tornillos. Y bueno, ya nada más sería cuestión de apretar los tornillos cruzados para que la tapa pues se asiente lo más pareja posible. Y bueno, yo con el torque le doy una presión de, vamos a darle unas 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ahí está en 30 libras y vamos a hacerlo cruzado. Ahí ya tienen 30 libras todos. Listo. Bueno, con eso ya terminaríamos la instalación de los retenes y empaques de la rueda para que no se salga el aceite de transmisión por ahí. Ya quedó listo, ya nada más estoy esperando que se seque todo el tambor y todo lo que pusimos, pintamos de este lado para que ya se pueda colocar, ¿vale? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado y con eso terminaríamos esto, ¿vale? Eso ya no se los voy a grabar porque es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces ahorita nos vemos. Bueno, ahora toca armar todo este conjunto de frenos y lo que son las gomas de rebote y bueno, todas estas cuestiones que tienen aquí. Y bueno, lo primero que voy a hacer es darle una pequeña lijadita a la balata para quitarle todo lo cristalizado. Vamos a dar una pequeña lijada. Bueno, ahora aquí donde recargan las balatas, aquí se va a notar, hay que ponerle tantita grasa para que no esté fierro con fierro. Entonces aquí tantita grasa.
y hasta acá abajo. Y del otro lado igual. Listo. No, lo primero que vamos a hacer es ponerle el chicote del freno de mano. Bien apretado. Listo. Bueno, así ya quedó instalado todo el sistema de frenos, ya está perfectamente. Ahora ya nada más vamos a pasar a lo que les decía, las gomas estas y este soporte de atrás, ¿sale? Vamos a ponerlo. Ok, bueno, ya está instalado, los tambores ya quedaron bien, se instalaron las líneas de freno, que esas no tienen ningún problema más que meterlos ahí. Ya quedó apretado todo, ya terminamos con lo que es la transmisión, ya quedó también de este lado quedó igual, bien apretado todo, ya nada más falta poner las chavetas porque se rompió, pero bueno, eso no hay problema, se vuelve a comprar y no pasa nada, ¿vale? Entonces así quedó todo por ahí abajo, pues limpio, bien pintadito otra vez, para que dure otros cuantos años más. Cambiado las machetas de allá y del otro lado, y bueno, en general todo lo que es. Nada más me falta hacer el cable de tierra que va del chasis a la transmisión y sería ponerlo y listo, ¿sale? Entonces por este lado ya acabamos. Y ahora lo que faltaría pues sería quitarle todo como tipo body que tiene aquí, dejarlo bien preparado para que reciba la pintura. Se va a quedar igual negro, nada más, todo así como está, igual, ¿vale? Y también voy a tener que reparar toda esta parte de aquí, de donde va la corbata, porque algunos lados está muy aplastado o doblado, ¿vale? Pero bueno, no tiene ningún problema. Creo que ya lo hicimos una vez en el otro proyecto y quedó bien, ya. Entonces ya tiene su corbata y ya nada más sería eso por este lado. Y bueno, ya nada más en cuanto tenga el clutch nuevo, pongo el collarín, se lo pongo al motor del clutch, el volante y todo, y ya podríamos montar. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Si fue así, por favor suscríbanse, comenten, compartan y nos estamos viendo en un próximo vídeo. Bye. Y bueno, ya con el torque, le doy una presión de, vamos a darle unas 30, porque están 30 libras y vamos a hacer